Hola, ¿qué tal muchachos y muchachas? Bienvenidos a esta primer video clase sobre el tema de biología. Soy el profe Johans. Vamos a determinar primero que una de las fundamentos, o más bien el objetivo principal que tiene esta parte, es analizar la interrelación entre las adaptaciones de diversas formas de vida en el entorno biológico y físico. Básicamente, eso sería lo que vamos a tratar de encontrar o el objetivo al que queremos llegar. ¿De acuerdo? Para poder hacer eso, primero vamos a hacer una eh, definición sobre el concepto de adaptación biológica. Si leemos lo que dice la diapositiva, dice que es un proceso de transformación, ¿ok? Y esta transformación puede ser fisiológica, morfológica, es decir, que lo que cambia es la forma, la anatomía o la estructura, o puede ser también conductual. En el caso de la conductual, pues es un cambio de comportamiento a lo que también se le llama cambio etológico. De tal manera que las especies que realizan estos cambios, tanto fisiológicos, morfológicos como conductuales, em, incrementan sus expectativas a largo plazo para poder reproducirse con éxito. Eso quiere decir que las especies que realizan una adaptación biológica tienen la posibilidad de poder sobrevivir o tienen más posibilidades de poder sobrevivir que las demás de su propia especie. Entonces, básicamente este es el concepto de adaptación biológica. Existen tres tipos básicos de adaptación biológica. El primero es un cambio morfológico, anatómico o estructural. ¿Qué significa? Bueno, son cambios que se presentan o que presentan los organismos en su estructura externa. O sea, usted ve un organismo y puede decir que su estructura externa está adaptado para poder vivir eh, en un medio ambiente determinado. En el caso de una adaptación biológica, eh, morfológica o estructural o anatómica, generalmente estas les permiten a los organismos confundirse con el medio ambiente, ¿ok? Para poder de esta manera sobrevivir o tener más posibilidades de supervivencia. Existen también otro tipo de adaptaciones que son las fisiológicas o funcionales, ¿ok? Teníamos las morfológicas, anatómicas o estructurales y ahora las fisiológicas o funcionales. Estas lo que hacen es que los organismos alteran su fisiología o sus cuerpos, las funciones que realizan sus cuerpos son alteradas y una vez alteradas estas funciones, les permite al organismo resolver problemas que se pueden encontrar o presentar en el ambiente normalmente, ¿de acuerdo? Aquí quiere decir que ellos alteran o presentan un cambio en funcionamiento para poder resolver algún problema que se les presenta en el ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, otro tipo de adaptación biológica es la adaptación etológica, también llamada conductual o de comportamiento. Son aquellas que implican una modificación en el comportamiento de los organismos para diferentes causas. Algunos de ellos puede ser asegurar su reproducción o buscar alimento o incluso defenderse de sus depredadores, entre otras cosas. Entonces, etológico, conductual o de comportamiento, las especies modifican o alteran su comportamiento para poder asegurarse la reproducción, para poder asegurarse alimento, para poder defenderse de sus depredadores. Estas son las tres o los tres tipos básicos de adaptaciones biológicas que podemos encontrar en la naturaleza. Ahora, esto no termina ahí con las adaptaciones. Vamos a profundizar un poco más en cada una de ellas. Primero tenemos la adaptación biológica de tipo morfológica, anatómica o estructural. Dijimos que las estructurales son las que presentan cambios en la estructura externa del organismo y que le permite confundirse con el medio ambiente. ¿Okay? De estos hay dos tipos. Tenemos la que se llama camuflaje. En el camuflaje, este mecanismo le sirve a las especies u organismos para hacerse poco visibles o para poder pasar desapercibidos para sus depredadores o incluso para sus presas.
no solamente se camuflan para poder ser invisibles a sus depredadores, sino que se camuflan para que cuando pase una presa, esta presa no los detecte y sea más fácil para ellos poder atraparla. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. Tenemos el ejemplo del camaleón, ¿verdad? Que el camaleón por la mayoría de gente es conocido que ellos cambian su color, su pigmento, dependiendo del lugar donde se encuentren y se camuflan para poder pasar desapercibidos. Aquí tenemos el caso también de una polilla, que observen, esta polilla de ahí casi que parece precisamente este tronco. Entonces ella está totalmente camuflada para sus depredadores y si pasa por aquí algún animal de la que ella se alimenta, es más fácil para ella también atraparlo. Eso con respecto al camuflaje. No debemos confundir el camuflaje con el mimetismo, ¿ok? Que es otro tipo de adaptación morfológica. El mimetismo lo que hace es que los organismos se parecen a otros organismos y de esta manera eh, obtienen alguna ventaja que les sea funcional. Generalmente lo hacen para parecerse a otros organismos más peligrosos o más desagradables y evitar depredadores. Por ejemplo, aquí ustedes pueden observar esta oruga, ¿ok? Que vemos aquí en la parte baja. Es un gusano, una oruga, y esto luego se convierte en mariposa, pero observen que tiene una cara parecida a una serpiente. Aquí nosotros podemos observar claramente como la cara de esta oruga asemeja a una serpiente. Entonces, sus depredadores, cuando observan esta cara de serpiente, se asustan y tratan de dejarla tranquila. Aquí tenemos el ejemplo de una mariposa también, que estas manchas grandes que aparecen aquí en sus alas parecen ojos. Si esta mariposa abre sus dos alas, se van a ver dos manchas grandes como si fueran dos ojos. Generalmente lo hacen para poder confundirse con aves, como búhos, lechuzas y ese tipo de aves. Entonces, tenemos camuflaje y mimetismo entre los dos tipos de adaptación morfológica, anatómica o estructural que pueden presentar algunos animales. Vamos a pasar al siguiente. Aquí tenemos adaptación fisiológica o funcional. Esto, como ya lo dijimos anteriormente, es cuando los organismos alteran su fisiología, o sea, las funciones de sus cuerpos son alteradas por completo, de sus órganos o sus tejidos, para poder adaptarse al ambiente o a condiciones climáticas en un determinado momento. Tenemos dos tipos de adaptaciones fisiológicas o funcionales, que son la hibernación y la estivación. Vamos primero con la hibernación. En el caso de la hibernación es un estado de hipotermia regulada, latencia o somnolencia, así se le llama. Ellos realizan esto durante algunos días, algunas semanas, o hay algunos animales que lo hacen incluso durante meses y les permite a estos organismos conservar su energía durante el invierno, provocando una reducción de sus funciones metabólicas. Entonces, si regulo o disminuyo mis funciones metabólicas, también disminuye la cantidad de energía que yo necesito para poder funcionar. Por lo tanto, no necesito tanto alimento. El ejemplo más común es el caso de los osos, ¿verdad? Que realizan una hibernación durante el invierno, en las épocas de nieve. Ellos se encierran debajo de la nieve o en cuevas para poder de esa manera aguantar el invierno, ¿verdad? Soportar el frío y además disminuyen su metabolismo para que sus necesidades energéticas no sean tantas. Tenemos la estivación. La estivación es un caso, digámoslo que de manera contraria. Generalmente la hibernación se da en lugares fríos para que el organismo o el ser vivo pueda sobrevivir. El caso de la estivación es al contrario, casi siempre se da en lugares calientes para que los organismos o seres vivos puedan mantenerse vivos o puedan retener el agua. Recordemos que todos los organismos necesitan agua para sobrevivir, algunos en mayor cantidad que otra, pero en este estado de somnolencia en que entran los organismos en la estivación,
lo que hacen es precisamente reducir sus funciones metabólicas, ¿verdad? Por la alta temperatura y la falta de humedad y sequía. Muchos de estos organismos, bueno, hay ejemplos muchos, como el caso de algunas serpientes. También existen algunos anfibios que lo que hacen es que se entierran en lugares húmedos para poder así abastecerse de esa humedad de ese lugar a donde están encerrados, porque el resto de su entorno está total y completamente caliente. Muy bien, eso con respecto a los cambios fisiológicos o funcionales. Vamos con los cambios etológicos. Aquí estamos hablando de adaptaciones etológicas, conductuales o de comportamiento. Son aquellos que implican una modificación en el comportamiento de los organismos por diferentes causas para asegurar la reproducción, para poder buscar alimento o para poder defenderse de sus depredadores, entre otras cosas. Aquí hay dos ejemplos de estas adaptaciones etológicas. Primero está la migración de las aves. En ciertas épocas del año, cuando llega el invierno, las aves hacen una migración hacia otras zonas climáticas donde hayan condiciones más favorables para así evitar los crudos inviernos en esos lugares en donde se presenta. Hay ejemplos como las golondrinas, hay algunos también como cigüeñas, patos y muchas aves realizan este tipo de adaptación etológica. ¿Sí? Alteran su comportamiento para poder adaptarse y en este caso, en el caso de la migración, huir de condiciones adversas. Tenemos también adaptaciones en las formas de cortejo. ¿Okay? Por ejemplo, hay muchas aves que tienen una danza específica para poder atraer a las hembras y para poder reproducirse. También el pavo real es un caso, el que expande su cola con el objetivo de conquistar una hembra. Y tenemos también el caso de esta imagen que tenemos aquí, acuerdo? Que es el caso de los ciervos, en donde los machos emiten unos sonidos estruendosos muy fuertes y además luchan entre sí para poder atraer a las hembras y poder de esta manera reproducirse y pasar sus genes a la descendencia. Entonces, vamos a revisar aquí de manera rápida los tres tipos de adaptaciones que existen, que son morfológica, anatómica o estructural. ¿De acuerdo? Que dijimos que son cambios en la forma de los organismos, en su estructura. También adaptaciones fisiológicas o funcionales, donde el funcionamiento del organismo cambia por completo para poder adaptarse a su ambiente. Y tenemos las etológicas o conductuales o de comportamiento, en donde se modifica el comportamiento de los organismos para poder reproducirse, buscar alimento, defenderse y demás. Eso es básicamente lo que tenemos para esta clase, ¿verdad? Cerrábamos con ese último, con esa última adaptación biológica de los organismos. Muchísimas gracias. Les dejo unos ejercicios para que ustedes los resuelvan y cualquier duda o consulta, con muchísimo gusto pueden comunicarse. Muchas gracias.